¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Bueno, puede que varios de mis oyentes estén bastante estresados porque mañana se rinde el final de Histología, Embriología y Genética en la Facultad de la Barceló, sede de Santo Tomé. Así que bueno, quienes no sea el caso, quienes vengan del futuro, les voy a dejar en qué minuto pueden adelantar el video para no comerse estas opiniones que voy a dar al inicio. Me gustaría hablar un poco sobre los videos de Buenos Aires que se subieron en la plataforma del año pasado, este año 2023 que acaba de pasar. Me parecen muy interesantes y muy buenas. La verdad es que y utilizan imágenes muy copadas para cada parte en sí. Por ejemplo, el video de riñón me fascinó. Lo de tejido muscular también. Luego yo creo que te hacen una buena clasificación de tejido conectivo, de qué es lo que vos tenés que saber y qué no. Por ahí hay algunas cuestiones que después se preguntan en los exámenes y uno dice, ¿y esto por qué? ¿De dónde sale? Y en realidad está todo ahí, gente. Es decir, a mí mucha gente me escribe al privado y me dice, che, vos sabés que me preguntaron síntesis y ensamblaje de colágeno, de las fibras colágenas. Y la verdad es que son cuestiones muy de biología celular y molecular, ¿no? Pero bueno, digamos que la cátedra se basa más que nada en el libro Ross de Histología. Y el Ross de Histología es un libro demasiado completo. No es como el Junqueira, por ejemplo, que va directo a lo histológico o el Di Fiore. No, no. El Ross de Histología te pega 50 vueltas con muchas cuestiones de biología celular y molecular y fisiológicas, donde obviamente esas preguntas pueden recaer en el examen, pero la verdad es que esas preguntas están todas enfocadas en base a los videos de Buenos Aires, por lo menos lo que yo he visto. Así que nada, simplemente mirarlos, por ahí las cuestiones flojas que tengan y echarle un vistazo. Ahora, lo que lo que más carcome a algunos estudiantes, y esto sí que va en general a todos, son algunas cuestiones que por ahí no, son más de semántica que de otra cosa. Por ejemplo, alguien viene y me pregunta, che Tommy, ¿epidídimo qué es? ¿Es un órgano hueco o macizo? ¿Pulmón qué es? ¿Es un órgano hueco o macizo? Bueno, vamos a empezar a repasar un poquito esto de hueco, macizo, de estroma, parénquima, para que quede bien en claro algunas cuestiones. Entonces, arrancamos con las diferencias entre órganos macizos y órganos huecos. Esto puede parecer muy sencillo, pero aunque no lo crean es donde más me suelen preguntar y vamos a ir desentrañando un poco estas cuestiones. Órganos macizos o parenquimatosos, como su nombre dice, son aquellos que no tienen una luz principal, no tienen una forma de saco. Más bien, tienen dos partes bien diferenciadas que se las suele describir, que son el estroma y el parénquima. Esto en el apunte está, lo pueden también encontrar en los libros, ahora les voy a mostrar cómo figura bastante en el Ross de Histología. Vamos a hacer un ejemplo. El tema de estroma vendría a ser todo lo que es soporte, armazón, sostén de un órgano, que puede ser igual en uno y en el otro. Por ejemplo, la glándula sublingual puede tener el mismo estroma que la glándula submaxilar. O sea, es tejido conectivo. Casi siempre el estroma es tejido conectivo. O bueno, en el caso de ganglio linfático y bazo es tejido reticular. Pero bueno, digamos que eso no es lo que identifica al órgano en sí. Lo que identifica al órgano es el parénquima. Es lo que le va a dar la funcionalidad. ¿Por qué entonces la glándula sublingual es distinta a la submaxilar? Y bueno, por los acinos. En este caso, la submaxilar tiene los tres tipos de acinos: acinos serosos, mucosos y mixtos. Mientras que la sublingual presenta más que nada acinos mucosos. Entonces ahí tenés una diferencia de por qué un órgano es distinto al otro, y eso lo establece el parénquima. ¿Ok? Lo mismo en el tema de ganglio linfático y de bazo, y así de muchísimos órganos macizos que podemos llegar a comparar. Por ejemplo, es como que tengamos dos aulas en donde, esta es la analogía que suelo hacer, tenemos las paredes, techo,
piso, mesas, pupitres, lo que quieran, pizarra, etcétera, etcétera, pero varias aulas pueden compartir un mismo estroma, pero ¿quién va a determinar de qué va a ser esa aula? Si va a ser de química, de geografía, de biología, de filosofía, de qué. Lo van a determinar las personas que estén allí, los estudiantes, alumnos, el profesor. Bueno, lo mismo ocurriría acá en la descripción histológica. Esa es la analogía que se suele hacer y que de hecho en el apunte mío está de esa manera. Y después tenemos los órganos huecos, membranosos o canaliculares, que son aquellos que presentan la forma de saco hueco y que tienen una serie de capas o túnicas. Uno lo suele describir con capas o túnicas. Pero acá viene un problema que lo vamos a ir viendo, que hay también órganos que vos lo describís con capas y que no necesariamente son huecos. Así que vamos a adelantar un poco. Fíjense la importancia de la palabra estroma, que en el libro Ross de Histología, en la 7ª edición, me saltó unas 176 veces, mientras que parénquima me saltó unas 120 veces. Acá de paso, fíjense, el parénquima del ganglio linfático, uno lo divide en corteza y una médula. Y bueno, y uno tiene que ir más o menos conociendo qué hay en la corteza de un ganglio linfático, qué hay en la médula. ¿Está? Mientras que el estroma, por otra parte, tiene que ver con eso que estábamos viendo, con ese tejido en el cual estas células quedan apoyadas. Por ejemplo, cuál es el tejido que va a formar la cápsula de ese órgano, cuál es el tejido que va a formar los tabiques y así. Seguimos. Vamos a ver algunos ejemplos de órganos macizos con su estroma y parénquima. Testículo. Esto lo saqué directamente de la clase de Buenos Aires, tal cual como está. Ellos dicen que el estroma es de tejido conectivo, o sea, haciendo referencia a la túnica albuginea, que vendría a ser como la cápsula, ¿no? Los tabiques y el mediastino testicular. Mientras que el parénquima, ¿qué es lo que le da la funcionalidad al testículo? Son los túbulos seminíferos y las células de Leydig, que recordemos que las células de Leydig son intersticiales y que son bien acidófilas. ¿Ok? Bueno, vamos con el ejemplo de bazo. Y perdón por la pronunciación, pero bueno, los brasileros que pueden ver este video, sé que la Z la respetan bastante. Ok. El estroma del bazo es de tejido conectivo reticular, mientras que el parénquima lo podemos dividir en pulpa blanca y pulpa roja. Así lo aparece en el Ross de Histología, así que, bueno, ahí tenemos que saber bien qué hay en pulpa blanca y pulpa roja. No me voy a entrar en detalles de eso en este video, porque quiero resolver alguna que otra cuestiones más que nada semánticas. El riñón. Acá el riñón como estroma podemos decir que tejido conectivo denso no modelado. En realidad el estroma no significa que todo el riñón tenga como soporte algo denso. No, puede ser también tejido conectivo denso o laxo también. Entonces creo que quedaría mejor decirlo como tejido conectivo. Pero bueno, si uno dice tejido conectivo denso no modelado, tampoco estaría mal. En cuanto al parénquima, bueno, según el libro Ross de Histología, corteza y médula, también se puede decir que pasa que en la corteza y en la médula vos tenés a las nefronas. ¿Podés decir que el parénquima lo constituyen las nefronas? Sí, podría ser una buena opción también, o podrías decir incluso células epiteliales, porque básicamente la nefrona está constituida por células epiteliales. Entonces, también, digamos, yo tenía una antigua profesora que lo describía de esa manera. Ahora, se quedan con cómo lo dice su profesor, ¿tá? O en este caso la clase de Buenos Aires o su jefa de cátedra, jefa o jefe. Vamos a ver un caso muy particular, que es el caso de córnea, que yo lo planteé en la cuenta de Instagram de Tommy Blanco 96med, donde cuando uno estudia tejido conectivo y los tipos de tejido conectivo, uno estudia el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, dentro del denso el no modelado y el modelado, y dentro de los modelados tenemos uno de ellos que es el laminar. Y dentro del laminar uno dice, ok, este es un tejido que se encuentra formando parte del estroma de la córnea. Ahora, se supone que, a ver, si la córnea tiene este estroma, ¿cuál será su parénquima? Esto es algo que
digamos, se omite. Es muy gracioso porque se omite, incluso en la clase de Buenos Aires y en los libros mismos. Uno dice, bueno, el estroma de la córnea es modelado laminar, tejido conectivo denso modelado laminar. Y de parénquima ni lo mencionamos porque ni lo mencionamos. Yo supongo que hacen referencia o que se hace referencia a lo que le da la función a la córnea, que en este caso vendría a ser las células epiteliales, el epitelio anterior y posterior de la córnea, más que nada la anterior. Pero bueno, lo dejamos en incógnita para que ustedes... El mensaje que quiero transmitir con este video es de que no tiene que ser tan así, digamos, entre sí o sí, es decir, estroma tanto, parénquima tanto. Al final del video vamos a ver que hay órganos con los cuales sí podemos hablar de su estroma y de su parénquima, pero hay otros que no. Hay otros que no y que puede llevar a mala confusión. Mientras ustedes sepan cuáles son las capas de la córnea, cómo está constituido y demás, listo, no hay ningún problema. Yo creo que nadie le va a desaprobar por no sé, no saber o tener una clasificación distinta o un concepto distinto de parénquima o de estroma en un determinado órgano, ¿ok? Pero lo que es estroma y lo que es parénquima sí tienen que saber, es sí o sí pregunta de examen y si no lo saben te pueden bochar, ¿eh? Ok, vamos con piel. En el caso de piel, uno dice que es un órgano macizo. Claro, es un órgano macizo la piel. No tiene una luz la piel. Ahora, ¿cuál es el estroma de la piel? ¿Me explico? ¿Se entiende a dónde voy? Es que no todo uno lo tiene que dividir en estroma y parénquima a veces. Porque si no te terminas mezclando y confundiendo. Podemos decir que el parénquima vendría a ser obviamente los queratinocitos, los no queratinocitos, que vendrían a ser todos los melanocitos, células de Langerhans, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, y podríamos mencionar todo aquello que le da la función a la piel. Ahora, dentro de estroma de la piel, y bueno, podemos mencionar tejido conectivo. Digamos, si uno menciona tejido conectivo casi nunca le erra. Pero bueno, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es el armazón de la piel? Y el armazón de la piel es tejido conectivo. Sí. Fíjense, o sea, cuando esto es sacado del video de la clase de Buenos Aires. Reconocer las capas de la piel. Que la piel se describa por capas no significa de que sea órgano hueco. No todo órgano macizo uno tiene que describirlo necesariamente por parénquima y estroma. Y el tema también ocurre lo mismo con capas. Entonces, si la piel se describe por capas, entonces ¿por qué es un órgano macizo? Porque la palabra capas hace referencia a eso justamente. Es como que vos tengas, no sé, que tengas una campera, o sea, capas de prendas. Tengas una campera, debajo un pullover y debajo una remera. En el medio no hay una luz. A eso hace referencia. Es como que yo te hable de... Se me acaba de ocurrir, como que te hable de las capas de la Tierra. La Tierra, el planeta Tierra, no tiene una luz central. Aún así uno habla por capas. Uno dice, ok, tengo la corteza, tengo el manto, el núcleo externo, el núcleo interno. Entonces, de ahí viene el tema. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, por eso es que uno dice capas de la piel y dice epidermis, dermis y la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Ahora, ¿significa que sea hueco? No tiene nada que ver. Lo mismo pasa, por ejemplo, en lengua. Algunos lo describen por capas, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y puede pasar, por ejemplo, el tema de ojo. Si el ojo se describe por túnicas, túnica externa, media, interna, entonces, ¿es un órgano hueco o macizo? Digamos que túnicas es básicamente lo mismo que decir capas, ¿tá? Y bueno, esto vamos a ver al final que depende del profesor. Para mí es un órgano hueco porque el cuerpo vítreo, digamos, acá simplemente hay líquido en esta zona. Acá tenemos la córnea, acá hacia posterior vamos a tener el origen, en realidad la entrada, la salida del nervio óptico, pero lo que vamos a ver acá simplemente es humor vítreo, o sea, es el cuerpo vítreo, la cámara vítrea de hecho. Algunos le llaman cámara vítrea justamente, o cavidad vítrea, por esta cuestión de que es una estructura hueca. Pero bueno, algunos profesores te pueden decir de que es macizo, y eso son cuestiones, yo diría, más semánticas que otra cosa. Nadie
te va a desaprobar porque vos digas que hueco es macizo, que el ojo es un órgano hueco o macizo. Mientras vos sepas las túnicas que contiene cada una, cómo está formada la córnea, la retina, sus 10 capas, un poco la esclerótica y demás, perfecto, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Bueno. Algunos ejemplos. Ahora sí, terminando el video, hay algunas cuestiones que obviamente vamos a clasificarlas en órganos macizos y órganos huecos. Y después voy a dar uno de que depende, una clasificación que diga depende del profesor. Así que vamos allá. Órganos huecos. Vamos a tirar ejemplos. Todo tubo digestivo, obviamente la palabra tubo ya me está diciendo de que hay una luz central, así que todo tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, va a ser parte de los órganos huecos y que se la describe por capas, obviamente. Luego tenemos vesícula biliar, otro ejemplo, uréter, vejiga, o sea, parte del aparato urinario, conducto deferente, medio que la palabra también ya nos dice algo, vesícula también ya nos dice algo, útero, trompa de falopio, corazón, aorta, tráquea y bueno, por mencionar algunos que obviamente van a ser huecos y que no tienen discusión. Estos sí que no tienen discusión alguna. Ahora, ¿cuáles son los que no tienen discusión alguna dentro de los macizos? Tenemos testículo, aunque testículo he tenido algún que otro profesor que lo ha nombrado como un órgano macizo con estructuras huecas, lo cual, bueno, podría ser también, pero los libros, el ROS de histología te lo marca como macizo, igual que las clases de Buenos Aires, así que quédense con eso. Hígado, macizo, obviamente, páncreas. Fíjense que hígado, nosotros podemos hablar de estroma y parénquima. ¿Está? En hígado hablamos de un estroma de tejido conectivo y el parénquima de los hepatocitos. Bueno, las glándulas salivales mayores, es decir, la submaxilar, sublingual y parótida. Riñón, ya hemos visto, próstata. Acuérdense que próstata tiene un estroma fibromuscular. ¿Por qué? Porque hay bastante músculo liso intercalado con tejido conectivo. La glándula mamaria, ovarios, órganos linfáticos. Acuérdense que el timo es el que no tiene un estroma de tejido conectivo reticular, sino más bien es un estroma de células reticuloepiteliales. Son distintas. Son distintas cuestiones, son otro tipo de células. Piel, lengua, hipófisis, glándula suprarrenal, tiroides. Bueno, y acá quiero hacer hincapié, depende del profesor. A ver, hueco o macizo, hueco o macizo. Epidídimo. Epidídimo, algunos te van a decir que es hueco, otros te van a decir que es macizo. Por la forma de cómo uno lo describe, parecería ser un órgano hueco, porque uno habla de su epitelio, incluso de su lámina propia, dicen algunos autores. Luego habla de la capa muscular, que obviamente varía en la cabeza, cuerpo, cola, que eso es lo importante que sepan. Digamos, si ustedes saben eso, la descripción del órgano, entrar en cuestiones muy semánticas de si es macizo o hueco, ya pasa a quinto plano, digamos. Pero bueno, algunos profesores te lo consideran macizo, otros te lo consideran hueco, y yo creo que lo más correcto es decir un órgano macizo con estructuras huecas. ¿Estamos? Cuello uterino para mí es hueco, pero bueno, hay personas que te lo dicen que no es hueco, que es macizo. La verdad, bueno, eso. Médula espinal. Médula espinal, hay profesores que te dicen que es macizo. Bueno, pero vos tenés el conducto del epéndimo en el medio digamos, en el centro, tenés el conducto del epéndimo. Entonces, y obviamente, y si es macizo, ¿cuál sería su parénquima estroma, no? O sea, eso se puede, obviamente se puede decir, pero bueno, eso son cuestiones muy subjetivas. Todo esto que vemos acá es cuestiones objetivas y esto es subjetivo. Digamos, depende del profesor, de la clase, del libro, de lo que sea. Bueno, ojo, lo que les comentaba en la diapo anterior,
para mí es hueco, otros te van a decir que es macizo. Luego tenemos pulmón. Pulmón es parecido con lo de epidídimo, porque pulmón también lo describís por capas. Y si bien hemos visto que no tiene por qué tener una relación directa, básicamente pulmón lo podemos decir como un órgano macizo con estructuras huecas. Porque es así. Si uno ve el preparado de pulmón, si uno ve el preparado de pulmón, puede ver muchas estructuras huecas, pero también muchas partes macizas. Entonces, esto pasa a ser un órgano macizo con estructuras huecas. Cordón umbilical. Esto es de lo que más me suelen preguntar al privado, gente. Si cordón umbilical es un órgano hueco o si es macizo. Y bueno, ahí tenés 3 elementos vasculares grandes, arteria, vena. Entonces, esto pasa a ser una cuestión también de órgano macizo con estructuras huecas a mi criterio. Esto después se lo dejo ahí a ustedes a ver qué tienen en sus apuntes, qué tienen que le haya dicho cada profesor y demás. Y bueno, gente, eso fue todo el video. Simplemente quiero decirles de que lo que importa es la descripción misma, de que ustedes conozcan ciertas cuestiones histológicas e incluso fisiológicas, pero no se hagan tanto drama o tanto quilombo con el tema de órganos macizos, órgano hueco, parénquima, estroma, porque a veces no es tan como se lo plantea. Si bien el ROS de histología, por ejemplo, tiene más de 100 veces la palabra estroma y parénquima, casi siempre son en estos órganos, que hemos mencionado y no en otros. Es decir, te puede hablar del estroma de la córnea, pero no te va a hablar del parénquima de la córnea. Así que bueno, ahí lo cerramos. Espero que les vaya excelente mañana. Si ya lo vieron después, bueno, no importa. Espero que igual les vaya bien o les haya ido bien. Y si no, este video les va a servir para futuro. Gente, nos vemos. Abrazos y éxitos.